Andrés, ¿estás ahí todavía o te conectaste y ahorita nos hablas? Para tomar un poquito de café que acabo de terminar una reunión y sigo con ustedes. Bueno, Andrés Felipe puso buenas noches. No sé si tienes micrófono o no, Andrés, pero puedes hablar, ¿vale? Y Wendy también, que ya nos habíamos saludado, puso buenas noches. Pues chicos, empecemos. Son las 7:02 y pues tenemos una hora y necesito ingresar a otro CIPAS a las 8 de la noche. Wendy, ¿desde dónde estás? Hola, profe, estoy desde Quibdó. Quibdó, en el Chocó. Wendy, ¿y en qué parte del Quibdó estás? Pues estoy en el Chocó, pero en Quibdó. Por eso, Quibdó es la capital. sí, sí, pero ¿en qué parte de Quibdó estás? ¿En qué, ¿En qué barrio? en qué parte de Quibdó? ¿En qué barrio? Sí, ¿en qué barrio? Ah, yo vivo en Niño Jesús. En Niño Jesús. Ah, hacia... ¿Usted también vive en Quibdó? No, yo vivo en Palmira Valle, pero estaba en Quibdó. Carreterita complicada para llegar. Ah, Un poquito sí. complicado llegar allá. ¿A Pero Quibdó? sí, estando tú en Quibdó, tienes todo. Ya los pueblos vecinos son los que casi no tienen mucho. Hay muchos pueblos por allí que Sí. inclusive hay uno que queda cerca de Quibdó, bueno, cerca es relativamente está como 45 minutos, un poquito más hacia la costa. Eh, no tiene ni energía, es que no me acuerdo cómo se llama. Tiene como 15.000 personas. No, pero eso, muchos municipios no tienen acceso a la energía. ¿Sí? No solo ese, pero ¿cómo se llama ese? No me acuerdo, pero terminan en do, en algo así como Bogandó, una cosa así, con No. O Pogodó. algo así, termina en do, me acuerdo en do Magdalena. porque es que yo visité siete pueblos allá y todos terminaban en do. Y dije, venga, ¿dónde estoy? No, pero particularmente ahí no había Uy, energía, Dios no había mío, nada. así sí es difícil. Sí, ¿No le entendí? no, que no había energía, no había nada complicado allá.
complicado. Sí, la mayoría de los pueblos por acá no tienen acceso a la energía, nada de eso. Sí, ahí en Quito el internet es complicado. Sí, demasiado, demasiado. De hecho, ahorita también estoy como que con interferencia. Gracias a Dios arregló porque hoy todo el día ha presentado problemas, complicaciones. Nosotros hicimos un proyecto con la Universidad del Valle allá en Quito. Hicimos un proyecto para pues apoyar a unas comunidades, todas raizales, en Sí, procesos marítimos, porque la Universidad de Buenaventura, o sea, la Universidad del Valle de Buenaventura, pues tiene influencia en Quito, allá en Chocó. Es Valle, Buenaventura es Valle, sí, pero por costa se llega a Chocó. Y entonces sí, claro. tiene mucha influencia allá. Y nos llevó, inclusive nos tocó irnos fue en buques de la Armada, porque no había quien nos llevara. Sí, es bastante complicado esto. Sí, Entraron salieron por Buenaventura. sí. Entramos por Buenaventura, pero de allá para acá nos vinimos por tierra. Ah, sí. Entonces ahí fue donde estuve en Quibdó. O sea, a la salida estuve en Quibdó, a la salida. Estuve realmente una Ah, noche. pero no duró mucho. No, una noche. Ah, no duró mucho. Mm -mm. Tiene que volver. Y me comieron los zancudos. Hola, Lady. ¿Cómo estás? Andrés, ¿cómo así que me escuchas? Dice Andrés que no escucha. Tan raro. Debe ser un problema de él porque yo sí lo escucho Sí. perfectamente. Aquí le estoy Ya escribiendo, ya escucha. que el audífono tiene. Ah, dice que ya escucha. Vale. Ahí te estaba escribiendo, Andrés, que debe ser que tu audífono estaría apagado. La que ya no me escuchas, Clady. Hola, Clady. Hi, Clady. How are you? Andrés, ¿en dónde estás? ¿En qué ciudad estás? Clady dice buenas noches. Andrés, ¿en qué ciudad estás? Bueno, no escuchamos. Dice Clady que ya no escucha. Algo raro porque dice, Andrés ya dice que sí escucha. Ahora es Clady la que no escucha. Bueno, ya. Dice que se encuentra Cimitarra Santander. Uy, Andrés, Cimitarra. La escucho mucho, nunca he ido. Me dicen que es muy chévere. Santander. Tendré que ir algún día. Chévere, me dicen que la región es muy chévere, ganadera, ¿no? Ajá. Dice Andrés que que en el buscador se puede silenciar y lo tenía silenciado. Posiblemente le pasa eso a Clady. Es posible. Bueno, Wendy, Andrés, y no sé si Clady me escuche. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? ¿Quieren que le resuelva algún tema en particular? Bueno, yo no tengo ninguna pregunta. De antemano le digo que yo no participé en la primera fase porque presenté complicaciones, pero pues ahorita estoy resolviéndola. Obviamente una vez leída la guía, me di cuenta que es como es consecuente, pues, una Sí, secuencia, perdón. sí, hasta el Entonces final. estoy pues realizando la segunda, pues la primera, para ahora sí colocarme a ver. Pues yo dije, bueno, voy a ingresar al CIPAS a ver si dan alguna explicación con respecto a algún proyecto de los compañeros que ya lo tengan y ahí ya pues como que aclarar alguna duda que me pueda ocurrir, aunque pues ya sé cómo es el proceso, pero para mirar. Ve, Wendy, ¿y Ya. qué tal con el DAP? ¿Ya lo hiciste? ¿Ya hiciste el DAP? ¿La plantilla de Excel? Perdón, ahorita me voy a colocar en eso, yo voy a ingresar. Ya hice Bueno, pues todo lo que, la primera parte de la segunda, de la primera fase, para ahora sí ponerme a llenar el DAP y mirar, apenas puedo hacer eso. bueno, primero de llenar el DAP antes de hacer el anexo 2, ¿no? Mira, si Sí, quieres tener una referencia de cómo se llena el DAP, Wendy, ve o sea, entra a la plataforma de la universidad como vas a entrar a estudiar normal
pero no entres al foro de discusión, sino que entras al foro de noticias. Hay 3 foros, ¿cierto? El de presentación, el de noticias. ¿Lo has visto? Los has visto, ¿cierto? Sí, claro, claro, claro. Ingresa a ese Es de la noticias. parte inicial. Exacto. Ingresa a ese de noticias. Cuando ingreses al de noticias, buscas el foro de las web conference. Pinchas ahí Sí. y ahí están las 2 grabaciones. La primera, que es la web conference primera, y la web conference segunda. En ambas está explicado cómo se llena el DAP. Mira ese video, Wendy, porque la mayoría de la Sí. gente, aunque están esos videos, y además el documento que les dejé tiene una explicación muy clara de cómo se llena el DAP, la mayoría están cometiendo errores ahí. O sea, inclusive hay unos que tienen un DAP viejo que era de una profesora que lo dejó hace un tiempo y yo no sé por qué lo tienen. Si yo no les compartí ese, yo les compartí otro. Y no sé dónde lo sacaron y lo están llenando, porque esa señora lo había mandado, esa profesora lo había mandado a la explicación que ella me dio es que un estudiante lo manipuló y entonces dejó unos errores y la gente se está yendo en esos errores. Entonces me toca decirles, mira, ve y mira, como no entraron a la web conference ni a la primera ni a la segunda, entonces no vieron cómo se hace. Tampoco están viendo en el Excel. Yo les dejé un ejemplo, muy bien, no sino mirar cómo está hecho el uno para hacer el otro, pero tampoco lo están viendo. Y pues no están estudiando la guía, sino que lo llenan con lo que creen que es. Y entonces la mayoría me ha tocado, mira, está malo, corrígelo, vea la grabación, aquí está el link, búscalo acá, ve el ejemplo, míralo. Entonces ya se volvió como monótono. Ve y lo miras, para que lo llene. Es fácil, eso es Sí. muy sencilla. No, sí, yo voy a hacer eso. A mí me gusta, bueno, pues obviamente en ocasiones no me da el tiempo para ingresar a los CIPAS o a las web conference, pero pues he mirado que siempre, que si no estoy mal en los mensajes, ustedes dejo como que el link de la grabación. Antes de realizarlo, yo iba a ingresar a la grabación y así mismo guiarme. Exacto. Mira, haz el primer DAP. ¿Listo? El que tienen que entregar ahorita es la parte 2 de ese DAP. O sea, debes conservar el primero, el que no me has entregado aún. Debes conservarlo y entonces sigues en la segunda parte con ese que es el de ahora. Y cuando llegues a la segunda parte, lo guardas porque con ese mismo vamos a hacer la tercera. ¿Listo? Desde el primero vas a la primera, la segunda etapa, y con ese vas a la tercera. ¿Ok? Es el mismo. Ah, ok, sí. Ok. ¿Ok? Y entonces, Está. Pero sí también le quería hacer otra preguntita. diga, Como pues obviamente, supongo yo que las compañeras enviaron pues escogieron una empresa y con esa pues que realizaron todo eso y con respecto a eso se está haciendo. Entonces yo espero, pues le puedo pedir a ella el trabajo o lo hago individual. bueno, si te dejan participar sería chévere. No sé si te permitan participar ahora porque como ya entras tarde, lo que de todos modos, haz una cosa, Wendy. Pues desarrollalo desde el principio sola y ahorita en la etapa 2, en la etapa que sigue que me vas a entregar un trabajo, me entregas los dos, me entregas el Sí. primero y me entregas el segundo. Me lo entregas aparte, por favor. Va- O sea, no juntos, sino Ah, aparte. vale, ok. Trabajo uno y el Word, el DAP y la plantilla. ¿Listo? Los tres, son 3 documentos que Ah, debes ok. de uno. Vale, Y tutor, vale, muchísimas gracias. los entregas en el mismo envío, pero aparte, uno y dos. Sí, está bien, vale. ¿Listo? Listo. Andrés se nos fue. Clary, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí. Buenas noches, tutor, ¿cómo está? Hola, Clary, muy bien, gracias a Dios. ¿Desde qué parte estás con nosotros, Clary? Aquí en la ciudad de Bogotá. En la nevera. Sí, señor. Lo que sucede es que con el compañero Andrés estamos al mismo tiempo en otra clase. Ah, Yo ya. creo que por eso se desconectó, porque estamos ahorita en administración financiera y al mismo tiempo en esta. Ujú. Bueno, ¿y por qué? Ah, ya. O sea, ¿otros IPAs o una web conference? Sí, otro sí, pues nos toca los dos a la misma hora. El suyo está de 7 A a 9. 9, si no estoy mal, y este está de 7 a 8. Realmente son de 7 a 8. Sí, Este señor. es de 7 a 8 y de 8 a 9 tengo otro. Pero ven, ¿y por qué hay 2 IPAs a ustedes programados en el mismo horario? Raro. No, pues también me causó curiosidad porque estamos, la verdad, yo lo veo aquí él también conectado en el mismo, entonces me causó curiosidad si pasa a la misma hora. Bastante raro.
Sí, porque esto tiene un orden y hay un mandato, o sea, nuestros directores, yo soy el director del curso, pero tenemos otros directores y ellos son los que nos Sí. dicen. De hecho, es la decana, y ella nos dice, mire, sea tal hora porque fulano va a tal hora. Y así las personas tienen el horario. Sí, Claro, exactamente. Yo estaba también revisando lo mismo porque no es la primera vez que me tocan dos al mismo tiempo. puede haber pasado, suele pasar en ocasiones que, pues como es tanta gente, tanto profesor, tanto estudiante, tanta materia, se pueden trocar algunos. Pero ¿tienes alguna pregunta, Cleidy, en cuanto a lo que estamos No, haciendo, no, lo que señor, pues necesitas digamos saber? que del anterior trabajo no, porque pues lo pudimos desarrollar bien con las compañeras, ¿sí? De pronto ingresé un poco, bueno, no en el tiempo adecuado, pues por lo que yo les comentaba a las compañeras, yo tuve un accidente en la moto y pues mientras el tiempo de recuperación y pues que todavía me estoy recuperando, pero pues sí, como ya había ingresado al CIPAS o a la clase anterior, pues ya tenía el conocimiento de cómo desarrollar Ok, cada uno de los puntos. muy bien. Bueno, entonces, muchachas, como estamos nomás nosotros dos y conmigo tres, y seguramente no tienen preguntas sobre cómo se desarrolla ni el DAP, ni el anexo 3, ni el anexo 4, ni el documento, les puedo presentar un documento que traje, en este caso, que tiene que ver con el conocimiento o sea, con el desarrollo de puestos de trabajo. ¿Les parece pertinente? Sí, sí, señor, claro. Sí. Sí, claro, igualmente. Bueno, vale. Voy a compartir pantalla con ustedes. Voy a compartir con ustedes y entonces vamos a ver. Me dicen si están viendo, por favor, mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, yo la estoy viendo. Muy bien. Entonces, Wendy, Clady, este es el segundo CIPAS, que es el último también. No vamos a tener más. Este es el segundo y el último. Nos falta una sola web conference y con eso terminaríamos los procesos de atención sincrónica y espacio de comunicación sincrónica vía online. ¿Listo? Este es el segundo y es el último CIPAS y quedamos pendientes de una web conference que va a ser es posiblemente en 15 días. Yo estoy ubicado en la zona centro-sur, en el CEAT Palmira, y pertenezco a la escuela ECASEM, igual que ustedes, de Administración de Empresas y de Contaduría y Negocios. Yo soy John Jairo Muñoz Gaviria y vamos a hacer el segundo CIPAS, que ya saben que CIPAS es el acrónimo de Círculo de Interacción y Participación Académica y Social, CIPAS. ¿Qué significa eso? Que es como la charla de cafetería. Yo ya lo había hecho la vez pasada, pero de pronto Wendy no pudo estar, entonces es como la charla de cafetería. Es esa charla en la que uno va a la cafetería y habla de muchas cosas. Y entonces hay preguntas que salen, hay preguntas que se contestan y de vez en cuando hasta podemos echarnos un chiste, por ejemplo. Pero entonces lo vamos a utilizar pues como en este espacio para aprender otras cositas nuevas si se puede. ¿De qué vamos a hablar ahorita? Pues que es un CIPAS, ya les dije, es un espacio para charlar. Si ustedes quisieran solamente charlar, podemos charlar. Si quisieran aprender algo, lo podemos hacer. ¿Para qué se usa? Para eso, para aumentar conocimientos, para generar además esa dinámica de grupo, para ser más compañeros. ¿Cuáles son los beneficios? De que nos vamos a conocer más profundamente, de que vamos a estar pues como más interactuados, ese tipo de cosas. Que vamos a saber que la universidad no solamente es el computador, sino que hay un grupo de personas, ustedes, nosotros, todos juntos somos universidad y que obviamente estamos pues allí para podernos apoyar los unos a los otros y los otros a los unos. Pero entonces, si ustedes quieren y me permiten, podemos hablar de esto, cómo se realiza un análisis de puestos de trabajo, que realmente es la función principal de esta materia. ¿Les parece? Hola, Andrés, volvió. Entonces, miramos, hacemos esto, muchachas, que es lo que exactamente es el tema principal de esta materia. ¿Sí? ¿En qué consiste un análisis de puestos de trabajo? Ustedes, cuando terminen esta materia, desarrollándola de la mejor manera, obviamente leyendo muy bien todos los documentos y terminando de leer los anexos y todos los demás documentos necesarios para esta y otras materias, van a comprender que las empresas tienen la necesidad de evaluar y reevaluar siempre y permanentemente la productividad. Ojo que esto es un concepto de costos, es un concepto empresarial, pero también es un concepto social. Esto
de evaluar los puestos de trabajo es un componente bastante, hoy me atranqué, bastante fuerte, es un componente bastante interesante. Y este curso debe terminar entregándoles a ustedes un conocimiento sobre cómo se evalúan puestos. ¿Por qué es necesario evaluar puestos? Pues el análisis de puestos de trabajo es una de las actividades de recursos humanos que va a facilitar la tarea del valor, de valorar el desempeño. ¿De quién? De las personas que trabajan para la organización. Dice, las tareas de selección de empleo, la organización del trabajo, la contratación de nuevos empleados, entre otras. Hay algunas técnicas para hacer análisis de cargos o de puestos. Y dice que al igual que para las ventas, debemos realizar un plan en el que trazamos unos objetivos. ¿Listo? No voy a leer las diapositivas porque eso no es lo que realmente se requiere. Entonces, esta es solamente para entrar en razón, para entrar en tema. Miren, ¿qué es lo que buscamos con analizar los puestos? Es entender de qué manera afectan los puestos a la organización. Si los afectan positiva o negativamente. ¿Cómo deben afectar los puestos a la organización? De manera positiva permanentemente. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ese análisis, de estar buscando cómo la organización cada vez es más productiva. Ojo, aquí hay algo que me gustaría que ustedes, por favor, me comprendieran. La mayoría de la gente cree que hacer análisis de puestos, cree que hacer un análisis del cargo y de la función es despido. Mucha gente piensa que alguien que viene a ver cómo funcionas, qué es lo que haces y por qué lo haces, te va a echar. No es así. Un administrador de empresas, yo soy administrador de empresas, un administrador de empresas con su cabecita sana no debe destruir empresas, no debe destruir empleos. Ojo, no debe destruir empleos, debe mejorarlos. El recurso humano de cualquier organización es el recurso más valioso, debe serlo. Yo fui formado como administrador de empresas en la Universidad del Valle y allá nos enseñan bastante sobre lo que es el concepto humano. ¿Listo? Es una universidad que se enfoca mucho en lo humano. Y después de uno estudiar, a mí me tocó estudiar sociologías, como 500 sociologías, luego como 500 antropologías, y luego, mejor dicho, eso era social. Luego uno entiende que el concepto social es el concepto más importante de la organización porque son las personas o somos las personas las que producimos y hacemos que la empresa sea productiva. Las máquinas también lo hacen, pero las máquinas necesitan la supervisión humana. Los procesos de calidad no los revisan las máquinas. Las máquinas lo que hacen es, en un estándar de proceso, evaluar si cumple o no el estándar. Eso realmente no es calidad. La calidad la programa un ser humano, diciéndole, mire, si el estándar está entre esto y esto, entonces sí, estamos en cierto nivel de calidad. Pero es el proceso humano el que genera el valor, es el proceso humano el que genera la alta calidad y es el proceso humano el que genera el compromiso de la empresa con sus clientes y de la empresa con sus clientes internos. Es por eso que los puestos de trabajo son importantes. Y aquí la aclaración que les hice al inicio es, la mayoría de la gente siempre que tú vas a evaluar puestos, inmediatamente te relacionan con, me van a echar. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es decirle a las personas, mire, una cosa es evaluar el puesto y otra cosa es prescindir de él. Lo que se pretende con esto es mejorar la función. Algunos dicen, usted lo que viene es a cargarme más de trabajo. No necesariamente. Los puestos no se evalúan para desaparecerlos, se evalúan para mejorarlos. ¿Qué es mejorarlos? Si vamos a una parte, a un sitio donde tenemos a una persona y vemos que tiene que caminar demasiado para obtener sus cosas, ahí hay riesgo de accidente, ahí hay pérdida de tiempo, no por la persona, sino por la ubicación de las cosas. Allá hay improductividad.
si vemos que la máquina es defectuosa, aquí hay riesgo, riesgo de accidente, riesgo de incidente, que no es lo mismo. Accidente es una cosa, incidente es otra. Hay riesgo laboral permanente, hay riesgo de paro, de productividad, ¿sí? Y obviamente todo eso termina en un concepto de costos en los que la empresa, pues obviamente una empresa, un gerente sano de aquí de su cabecita, no va a permitir que eso suceda. Esa evaluación de puestos nos permite identificar todas esas variables y proponer la mejora antes de que suceda, evitar que suceda y mejorarlas de la manera posible. ¿Listo? Entonces, miren, ¿qué es lo que nosotros realmente vamos a hacer dentro de un concepto de análisis de puestos de trabajo? Entonces, lo primero es entender cuáles son los objetivos del análisis. Uno es que no es para echar. Dos, ¿quién va a realizar el análisis? Ojo, que no debe ser una persona, y digo no debe ser esperando que se entienda que la persona debe ser más humana que mecánica. Entiendan que si va una persona a hacer este análisis y lo único que esa persona quiere es deshacerse de las personas, pues va a encontrar la excusa para hacerlo, ¿no? Entonces, que vaya más con el enfoque de, venga, ¿cómo mejoramos sin tener que eliminar el puesto? A simple y sencillamente echar gente. El principio 3 es, los encargados de dicho análisis deberán conocer la naturaleza de los puestos. No es que vamos a mandar a una persona que no, o vamos a pedirle que a una persona que no tiene ni idea de qué es lo que hacen, a que lo evalúe. Por ejemplo, si yo soy zapatero y trabajo dentro del concepto de fabricar zapatos, y viene una persona que no tiene ni idea de qué es un zapato, ni cómo se hace, y viene a evaluar lo que yo hago, pues obviamente lo más seguro es que me va a calificar mal, porque lo va a hacer desde el desconocimiento. Entonces, en ese caso, se recomienda a personas que conozcan sobre el tema, sobre la naturaleza. No tiene que ser otro zapatero profesional por experiencia, por función, pero sí debe saber exactamente el tema, debe conocerlo, es conveniente. Principio 4. Debe seleccionarse la herramienta adecuada para ese análisis. La mayoría de la gente hace encuestas o hace unos formularios igual para todo el mundo. No todos los puestos son iguales. Y no podemos mirarlos a todos por el nivel máximo de producción en tiempo. Hay cosas que necesitan detalle y se gastarán mucho tiempo. Hay cosas que se pueden hacer de manera repetitiva y mecánica y no necesitan el detalle. Y entonces se harán más cosas en menos tiempo. Si a todos los medimos por la misma característica, ya estamos fallando. Principio 5. Tenemos que realizar un proceso de investigación de por qué sucede eso. Es necesario. No es que simple y sencillamente digamos que sucedió y así se queda. Es que no está produciendo como tiene que producir, mira que tiene un nivel más bajo. Venga, ¿y es problema del señor? ¿Es problema de la persona? Ah, no, pues yo lo único que fui a medir fue producción y él no cumplió. ¿Y qué pasa si la máquina es lenta? Ah, es que no es problema mío, a mí no me dijeron que yo tenía que mirar. No. Sí, señor, es posible que él esté en una máquina que sea lenta. Él es más rápido, pero la máquina no le da. ¿Qué tal que tenga una máquina que trabaja a media marcha? O una máquina tan vieja que él tiene que estarle dando golpes para que trabaje. O que él está allí, pero los insumos no le llegan. Entonces él tiene que esperar a que su vecino le entregue materiales para trabajar. No es problema de él, es problema del vecino, es problema de la máquina. Hay que hacer ese proceso de investigación. ¿Ven? No todo es la persona. Principio 6. Debemos recopilar datos y la verificación de esos datos debe ser adecuada. ¿Listo? No es que a todo el mundo le vamos a pedir cualquier dato de cualquier manera, sino que debemos entender qué cosas se le puede pedir como dato a una persona y qué cosas se le puede pedir como dato a otra persona en otro puesto. En el mismo puesto los datos funcionarán igual, pero en diferente puesto deberán ser diferentes o pueden ser diferentes. Principio 7. Debemos tener en cuenta la evolución del trabajo o de ese puesto de trabajo en el tiempo. ¿Por qué?
porque hay personas o hay empresas que aunque las cosas han evolucionado, las personas no evolucionaron, no se capacitaron para manejar mejor las máquinas. O hay empresas que aunque las máquinas han mejorado, las empresas no han hecho la inversión en las máquinas para mejorar. Entonces hay personas muy técnicas manejando máquinas muy viejas. Y hay máquinas muy nuevas manejadas por personas con conocimientos muy anteriores, que no le pueden sacar el máximo de productividad. Entonces habría que entender eso. ¿Listo? Habría que entender el concepto de la evolución de esos puestos. Chicos, ¿hasta ahí cómo vamos? ¿Qué me dicen? Hola, ahí llegó alguien más. ¿Qué me dicen? Ay, se habían ido todos. Hola. Chicos, Lady, ¿estás ahí? Y Andrés. Sí, señor, claro. Claro, listo, bueno. ¿Te había sido? ¿Se te había caído la red? No, me tocó desconectarme de la otra clase para poder ingresar aquí porque por el celular no escuchaba esta clase. Ah, ok. Wendy, ¿qué pasó? ¿Se te había caído? Sí, se me salió, no sé qué pasó, pero Bueno. ya llegué, pero ahorita no me demoré nada. Ah, bueno, listo, listo. Entonces, yo preguntaba que qué piensan hasta el momento de lo que hemos hablado, de lo que es entender pues estos principios, que no es simple y sencillamente juzgar a la persona, sino que hay que entender que hay máquinas viejas, que hay procesos viejos, que hay gente que no le llegan las herramientas, que hay empresas que no se preocupan por mejorar, que hay personas que no se preocupan por mejorar y que no debemos castigar siempre al trabajador. ¿Qué piensan de eso? Chicos, Pues particularmente yo, profe, creo que usted ya lo dijo, es como que manejar la empatía y mirarlo desde otro punto, no simplemente, no está rindiendo, hay que quitarlo, no, sino que hay que evaluar a fondo qué es lo que está pasando para poder tomar determinaciones, porque pueda que, bueno, lo cambiamos, lo traemos por alguien por alguien nuevo y entonces no da ni el 20% del resultado que daba la otra persona que se sacó sin evaluar. Entonces, pues siempre hay que entrar a analizar todo ese tipo de cosas y tomar decisiones favorables que benefician a la empresa. mira, Wendy, que lo que tú dices, que me parece muy importante y gracias por decirlo, es algo que hay que tener en cuenta. Siempre que reemplacemos a una persona, va a haber baja en la productividad. Siempre. ¿Sabes por qué? Porque aunque la persona que reemplace al que estaba sepa mucho, primero se tiene que acomodar al proceso nuevo. O sea, si yo soy zapatero, bueno, cambiamos el zapatero. Si yo produzco ollas en una empresa X y soy muy bueno allá y acá me contratan porque yo soy muy bueno en eso, no quiere decir que yo llegue acá a tener ese nivel de productividad que tenía allá. ¿Por qué? Porque aquí hay cosas que se hacen diferente a lo que se hacía allá. Entonces, es que a mí me entregaban aquí, ahora me toca ir por ellas allá. Yo entregaba aquí, ahora me toca entregarlas allá. Y la máquina de aquí no pega de arriba para abajo, sino que pega de abajo para arriba. Y el material de allá era más delgado, este es más grueso. Entonces hay cosas que hacen que el proceso sea diferente. Estamos haciendo ollas. Allá hacía ollas y aquí hago ollas. Pero las empresas tienen diferencias. ¿Qué toca? Que yo ahora me tengo que acomodar al proceso de acá. Mientras me acomodo al proceso de acá, mientras aprendo dónde viene, para dónde va, cómo se llena, a qué horas empieza, cómo es que es el cuento, cómo esta máquina funciona, porque hay máquinas que tienen sus propios resabios. Mientras yo me acomodo a todo eso, la producción baja. Eso es un costo que a veces no podemos darnos el lujo de aceptar. ¿Por qué? Simple y sencillamente por cambiar a una persona, es posible que al tener la persona le podamos solucionar el problema y esta persona termine dando mayores resultados sin tener que cambiarla, que además es afectar a una familia, ¿no? Acordémonos que siempre que despidamos a alguien, estamos afectando a una familia. ¿A quiénes? A los que van detrás de esa persona. Entonces, ojo, que el concepto humano es muy importante.
Yo enfoco mucho en eso. Bueno, entonces, ¿qué es el análisis de los puestos? Es conseguir información respecto a cómo se hacen las cosas y respecto a las necesidades, las características específicas del puesto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿En qué momento lo hacen? Ojo, ¿qué los incentiva a hacerlo? ¿Qué no los incentiva a hacerlo? Porque no todas las veces la falta de productividad tiene que ver con la maquinaria o con el conocimiento de la persona. A veces tiene que ver con el ánimo. Hay empresas, por ejemplo, chicos, hay empresas a las que uno va y lo primero que hacen es, ya llegaste a mamar gallo, pues seguí, anda a hacer lo que vos quieras hacer, pues como siempre. Uno dice, ¿y usted yo a qué vengo? O sea, me tratan mal, uno entra desmotivado. ¿Para qué me esfuerzo si este señor aquí nunca le sirve nada? Hay otras empresas, otras personas, cuando uno llega, dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Chévere. Hoy necesitamos mejorar un poquito porque tenemos un pedido que tenemos que mandar. Yo necesito que tú me ayudes. Necesito de tu colaboración. Vos sabés que tu puesto es importante, es clave para eso. Y yo sé que lo podemos hacer un esfuercito ahí, tú nos ayudas con eso. ¿Lo hacemos o qué? Entonces, uno se siente importante, se siente motivado y seguramente lo logra. No todas las veces es la máquina o el conocimiento de la persona. A veces es el concepto de, en este caso, obviamente, qué tan tenido en cuenta, qué tan importante sientes tú que eres dentro de la organización. Concepto anímico. ¿Listo? Muchas empresas no les interesa el concepto anímico. Creen que la producción se basa en simplemente tener material y tener mano de obra. Y ya. Pero lo anímico influye demasiado. No sé si ustedes se acuerdan de las teorías de la administración. Ya vieron teorías de la administración, ¿cierto que sí? Ustedes han visto teorías de la administración, ¿verdad? Yo la estoy viendo. Ok. ¿Y Cleidy? Sí, sí, señor. Ya. Ok. Entonces, ¿se acuerdan de por allá de la teoría humanística? La teoría humanística, Max Weber. El concepto de, y de Taylor, ¿no? El concepto de hombre-máquina. Ahí estamos contraponiendo las dos. Taylor, el hombre-máquina, Max Weber, la relación del hombre y el trabajo. ¿Cuál de los dos era más productivo? Obviamente el que era tenido en cuenta como ser humano. Claro, el que nos ayuda la motivación. Claro, la motivación es muy importante. ¿Se acuerdan cuando Max Weber explicó el experimento de Harton? En donde explicó que las personas motivadas tenían mayor productividad sin hacer ningún otro cambio que simple y sencillamente entregarles un mejor ambiente de trabajo. Hoy a eso lo llaman empoderamiento. Cuando hablan, no, es que la gente hay que empoderarla, la gente que, claro que sí. Es la teoría de las relaciones humanas, más breve. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, los análisis de los puestos debe hacerse desde el enfoque social humano y entender que no solamente es la persona la que, como trabajador, como responsable del resultado, la que tiene que ver con el resultado. También es el concepto desde la empresa, de qué tanto se apoya o qué tanto no se apoya. Si yo les digo, mira, es que la máquina, eso no funciona bien, hombre. Esa máquina se para, esa máquina me va a arrancar una mano. No, eso ha trabajado así. Usted ponga cuidado, usted lo único que tiene que hacer es que usted se queja mucho. Y uno con miedo de meterle la mano. Pues claro que no va a producir lo que es. ¿Cuál es el enfoque aquí? La empresa no le está prestando atención. No le presta atención a mi vida, no le presta atención a mi seguridad, tampoco le presta atención a la máquina que es la que produce. Entonces, ¿qué hago yo? Simple y sencillamente, no, yo produzco al ritmo, yo no me voy a arrancar una mano. Porque sí, no, imposible. Aquí hay otros principios a tener en cuenta, muchachos. ¿En qué consiste el análisis de puesto de trabajo? Como un principio es establecer la estructura salarial. Para eso básicamente se utiliza saber qué nivel de salarios, qué nivel de costos para la empresa o de ingresos para el trabajador debe entregarse a ese escalafón, a ese grupo de personas que realizan esa función específica. Eso tiene que ver con la calidad, con la cantidad productiva, con el riesgo. Tiene que ver además con la capacidad personal. Tiene que ver con la demanda de esa oferta laboral en el mercado. Tiene que ver con la tecnificación y el conocimiento específico.
Todo eso determinará el valor de ese salario. La mayoría de las veces la gente determina el valor del salario solamente por el valor del salario mínimo. No, venga a trabajar que yo aquí pago el mínimo. Venga, y los conocimientos y todo lo demás. No, aquí pagamos el mínimo. Entonces ya uno entra desmotivado. Otro principio es que debe facilitar la revisión de los sueldos. El proceso de evaluar los puestos debe permitir equiparar los sueldos. En su mayor medida debe ayudarle a aumentar el valor de los sueldos a quienes por esas actividades y por esas responsabilidades lo merecen y además el puesto y la razón del puesto lo amerita, ¿sí? Y no simple y sencillamente dejarlas en un rango básico igual a todos, sino establecer, dependiendo de la responsabilidad, dependiendo de las actividades a realizar, cómo se estructura el sueldo de ahí en adelante. Nos va a ayudar a crear y realizar el seguimiento de los sistemas de retribución variable. A veces, no todas las veces planteamos los sueldos como un concepto fijo. A veces lo podemos plantear como un concepto de variabilidad. ¿Qué es eso? Si alcanzas una productividad del 10%, te doy un 5% de participación o un bono de tanto. Si aumentas esta producción del 5 al 6, te doy tanto más. Si aumentas al 7, te doy tanto más. ¿Ven? Eso es como lo que algunos llaman el porcentaje, que puede ser manejado en porcentajes de valor. Una medición también permite una medición más adecuada de los costos de la mano de obra. ¿La razón de qué? Pues dependiendo de la tecnificación y dependiendo del concepto de producción, yo puedo determinar cuál es el costo real de mi mano de obra para ser competitivo en el mercado. ¿Con esto qué puedo hacer? Pues conseguir mejores trabajadores. Me ayuda a seleccionar los nuevos trabajadores de la empresa. En el proceso de selección, yo puedo ser más selectivo porque puedo ofrecer un poquito más, pero también puedo pedir un poquito más. También me da pie para la nueva creación de la carrera profesional, de programas de carrera profesional. Dentro de la organización, yo puedo decirle a las personas, venga, si usted se tecnifica más, si usted da mejores resultados por mayores conocimientos, si usted es de esas personas que se preocupa más por mejorar su función e ir creciendo en su actividad, mostrando mejores resultados, lo meto en un concepto de carrera profesional de crecimiento. Usted empieza como operario y puede llegar a ser supervisor, y luego puede llegar a ser jefe de planta, y luego puede llegar en carrera profesional, pero cada vez deberá demostrarme el nivel de conocimiento y el compromiso profesional en cada una de las funciones. Pero usted va a poder acceder a eso y mejorar su puesto, su sueldo, obviamente aumentar su responsabilidad, pero también aumentarán todos aquellos beneficios. Y eso también me permite mejorar los sistemas de formación. Al comprender cuáles son las necesidades de cada puesto, también voy a saber en dónde tengo que mejorarlos y con qué cosas los debo mejorar. ¿Qué necesitan aprender? ¿Cuándo lo necesitan aprender? Si eso es teórico, si eso es práctico. Y entonces hacer un concepto de mejoras por formación y proponer la mejora continua a nivel formación. Y como último me permite valorar adecuadamente el desempeño, porque ahora sí, ya los puedo medir a todos dentro de su propio ítem, no a todos con uno solo, sino a cada uno dentro de su propio concepto de valor real para la empresa. ¿Okay? Existen 5 formas que nos van a ayudar a realizar pues, estos análisis de los puestos. Una es la observación directa. Nos paramos frente a la persona y la vemos hacer. ¿Esto qué nos pide? Que seamos profesionales en eso. No es que yo me pare a ver a cualquiera, no. Yo tengo que saber de lo que está haciendo. Porque si yo no sé de lo que él está haciendo, mirarlo y no mirarlo es lo mismo. Yo lo debo, la observación directa se basa en juicios de valor, pero ese valor debe estar apoyado por el conocimiento. Si yo me pongo yo no sé nada de fabricar zapatos, y yo me pongo a observar a alguien que fabrica zapatos y después lo tengo que juzgar, yo voy a decir, no, hoy vi que el señor trabajó, eso es todo lo que yo vi. Pero ¿qué tanto hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tanta herramienta utilizó? ¿Qué tan técnico fue? No, yo no sé, porque yo no sé de eso. La observación directa pide que quien lo haga sea y conozca mucho del tema. ¿Listo? Hay otros, por ejemplo, el diario. El concepto del diario es un concepto
que consiste en un proceso de registros que se hacen todos los días, en donde las personas dicen qué hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo, si hubo un problema, por qué fue el problema, en dónde está, si hubo un aumento de productividad, por qué fue el aumento, qué fue lo que hizo mejor, qué fue lo que hizo peor. Y entonces lo que hago es analizar lo que escriben todos los días y encontrar en dónde encuentro las bajas y por qué aparecen las bajas, en dónde están los aumentos y por qué aparecen los aumentos, y entonces empezar a descartar, a ver cómo se solucionan los problemas y cómo se mejoran las oportunidades. Ese es el concepto del diario. Otro concepto es la entrevista, y esto ya ustedes lo entienden por el término, solamente es preguntar, pero entrar a preguntar de manera estructurada, con un esquema de preguntas hecho, en donde le preguntan, ¿y usted cómo lo ve? ¿Y usted por qué cree que se puede mejorar? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Usted por qué cree que eso falla? ¿Usted por qué cree que eso además molesta así? O sea, ¿qué máquina cree usted que sería mejor? ¿Bajo qué concepto de producción quedaría acomodado esto? ¿Cuál sería su enfoque? ¿Usted por qué dice que lo debemos mover a la derecha? O sea, ¿cuál es la razón de eso? Entender por qué. Acuérdense que la persona que más sabe de lo que hace es quien lo hace. Normalmente a veces creemos que es quien lo evalúa. No. El que más sabe de lo que hace es quien lo hace. Es el mayor conocimiento. Es el de mayor conocimiento, siempre, siempre. Ojo que cuestionario y entrevista se parecen mucho. La entrevista es directamente con la persona. ¿Usted por qué cree? Explíqueme. Cuestionario es, llene este documento. ¿Ve? Entonces, explique ahí por qué cree. Pero una cosa es que escriba y luego yo a las palabras le pongo el sentido que quiero. Y entonces que si yo estoy con la persona, yo entiendo el sentimiento con el que habla, con la intención que habla. O sea, porque acuérdense que decir tiene intención. Voy a hacer un ejemplo, mis estimados. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Para Wendy, para Clady, Andrés no, porque, bueno, yo no. Pero puede ser, usted sabrá. Voy a decirle a Wendy, a Clady, Wendy, Clady, las amo. Así, yo las amo. ¿Será que ustedes me creen? Wendy, ¿me crees? Obvio no. Clady, ¿me creerías? No, no, señor. Ah, pero si les digo, Wendy, Clady, yo a ustedes, yo las adoro, yo las amo, ustedes son mi vida. De pronto ahí cambiaría la cosa, ¿cierto? ¿Qué dices, Wendy? ¿Sería diferente? Sí, sería diferente, pues me colocaría a pensar porque puede ser trama también. Sí, pero allá hay una Pero sí diferencia. diferente, pero sí. Por lo, Obviamente sí por lo menos ya te pones a cambia. pensar. Por lo menos ya Pero te pones sería a más pensar. creíble. Claro, es más Sí, exacto. exacto. Entonces, en el concepto de la entrevista está este pedazo. No es lo que digas, es también cómo lo digas. Porque es que a veces, por ejemplo, a uno le dicen algo y es algo triste, pero se lo dicen riendo. Y uno dice, hola, ¿tú estás triste o me estás tomando el pelo? O hay cosas que son alegres, que le dicen, no, la pasé delicioso en la finca, la pasé delicioso en ese paseo, yo fui delicioso, y la persona tirando lágrimas, y con la cara hacia abajo, y me dice, tú me dices que la pasaste delicioso, pero no te creo. ¿Es verdad o es mentira que eso sucede? Andrés, ¿es verdad o es mentira que eso puede suceder? Andrés como que no puede hablar. Ah, claro, labia. Sí, sí, puede ser, puede ser. Sino que a veces hay personas, eso pasa mucho, que hay personas que no pueden, o sea, que no sé cómo decir esto. Hay momentos en que las personas no pueden revelar sus verdaderos sentimientos. Eso pasa mucho en las relaciones personales, en donde, por ejemplo, yo soy el jefe, ¿sí? Yo soy el gerente general y yo voy a la entrevista. Y entonces el trabajador no va a ser totalmente honesto conmigo porque tiene el temor de perder su puesto. Entonces, aunque las cosas estén mal, él me va a decir, no, sí, jefe, la máquina funciona bien. Lo que pasa es que hay a veces, o sea, detalles pequeñitos, pero sí está bien. O sea, no, ahí hacemos todo, jefe. La máquina sí está bien. Entonces uno dice, no. Lo que pasa es que a veces esas cosas que uno por ese temor a perder, por ese temor a quedar afuera, entonces no puede hacer. Eso pasa cuando el novio es castigador y la novia pues es sumisa. Entonces, ¿cómo te fue en el paseo?
Eso lo pasamos más rico. Disfruté bastante. Uno dice, venga, Qué risa. sí, eso pasa y esa relación es igual entre el jefe y el trabajador, el colaborador. Esa relación es igual. Normalmente la mayoría de la gente no se atreve a decirle la verdad al jefe. Por eso hay que mandar a otra persona. En esa entrevista es conveniente que la cosa sea así, desinhibida. Venga, diga la verdad. Si no funciona, no funciona. Pero aparece ese temor, ¿no? Y si le digo que no funciona y este man va y se enoja y después se enoja y me echa y va a decir que fue que yo la dañé, que eso estaba bueno, que todo el mundo puede, que yo no puedo. No, yo le digo que no. Yo no le digo eso. ¿Ve? Eso puede llegar a suceder. ¿Listo? Entonces el cuestionario evita eso. Lo que pasa es que el cuestionario evita el concepto de que la persona, ¿sí?, esté enfrente de la otra y se desinhiba un poquito. Entonces más bien se escriba, sí, la máquina realmente no funciona bien porque pues tiene unos problemas, hay que arreglarle tal cosa, porque como no está frente al jefe, no le da ese temor de que venga, es que me van a echar. Aunque el temor sigue existiendo, entonces el cuestionario tampoco es 100% efectivo. Pero es más libre para hablar que la entrevista. ¿Ven? Por eso aparecen dos, la entrevista y el cuestionario, pero son lo mismo. Es hacer las mismas preguntas, o sea, en la entrevista las hago yo y en el cuestionario las escribe usted, sin mí. Aparece un quinto, es el experto, en donde conseguimos a una persona que sepa mucho, mucho, mucho del tema, que sea reconocido del tema y que venga y lo evalúe y nos diga desde su óptica, ojo, desde su óptica, ¿por qué? ¿Por qué funciona y por qué no funciona? Aquí hay algo que hay que tener en cuenta. El experto también es un ser humano. Y entonces habría que ver si ese experto es o no amigo del trabajador. ¿Ven? Porque hay expertos que, cuando más que yo ya soy el experto, entonces usted a mí no me va a venir a enseñar. ¿Cómo le ocurre? Usted, eso se hace así. Si usted no sabe, usted es el malo. Porque él es experto en eso, desconoce algunas situaciones que pasan dentro de la organización. Perdónenme por lo que voy a decir, pero esto es lo que pasa cuando llega la suegra a la casa. La suegra es experta en una relación matrimonial, pero en su matrimonio. Pero cuando llega a la casa, ella dice, es que aquí usted, este hombre, esta mujer, esto, y esto de ustedes, ¿por qué no hacen esto? Y usted, porque ella seguramente en su casa lo hace así. Lo que pasa es que este es otro matrimonio en donde tiene problemas diferentes o situaciones diferentes al matrimonio que ella tiene. Y la mujer de esta casa piensa diferente a esa que es la suegra, que es otra mujer. Y el hombre de esta casa piensa diferente al hombre de esa casa, que es el esposo o el suegro. ¿Ven? Entonces son relaciones diferentes, comportamientos diferentes. Y aunque es un experto del tema, pues tiene que primero conocer cómo es que dentro de esta empresa funcionan las cosas. Para ahora decir como experto, mire, es que sí, pero también la empresa tiene estos problemas. O sea, el problema no es solamente aquí, sino también acá. Debe estar, o sea, debe haber una balanza. No sé si me explico. ¿Qué dices, Wendy? ¿Me explico? ¿Se fueron? Clayby, ¿qué dices? Señor. ¿Me explico o no me explico? ¿Te habían ido, pues? Señor. ¿Te habían ido? Sí, sí, estaba aquí revisando algo, pero no. Estaba pendiente, estábamos hablando del tema del experto, ¿no? Ajá. Y muchas veces eso sucede en la empresa, básicamente, ni siquiera con los expertos que llegan, sino también con muchos de los jefes que uno tiene, que a veces sabe uno mucho más que ellos, pero ellos por tener su rol de jefe, bueno, pretenden que todos lo saben solamente ellos, ¿sí? Y ahí es donde pues muchas veces se equivocan, porque pues nosotros que estamos ejerciendo día a día la tarea o la labor, somos los que más conocimientos tenemos en qué está fallando o en qué o cuáles son los puntos que se pueden mejorar. Exacto. Por eso cuando nosotros vamos a Clayby, cuando nosotros tengamos que analizar un puesto, tenemos que tener en cuenta todas esas variables. Ojo, es fácil pasar de ser el empleado castigado por mi jefe
hacer el que va y hace la evaluación y castiga al que está allá. ¿Oíste? Es fácil. Por eso tenemos que ser muy humanos y entender que no solamente es la persona frente al puesto, sino que también es la actividad, es la empresa, son las funciones, son las responsabilidades, todo eso junto hace el puesto, hace el cargo. Y ese cargo y esas actividades se ven afectadas por todas esas cosas. ¿Listo? Te volviste ahí, Lady. Que usted quiere. Señor, es que a veces se me entrecorta la señal, es que usted sabe, tenemos claro. Ah, bueno, sí. Sí, señor. Entonces, sí, lo decía yo, y no sé si Wendy está ahí, André Felipe, que André Felipe... Sí, es que yo creo que no tiene el micrófono. Sí, yo estoy por aquí. Bueno, entonces ya entendemos, chicos, que evaluar no es solamente ir y castigar, ¿no? Evaluar es entender por qué funciona así. Y que no es solamente responsabilidad del trabajador, sino que también tiene que ver cómo la empresa le permite al trabajador que lo haga, ¿no? Sí, señor, claro. Muy bien. Wendy, ¿qué dices? Profe, lo que pasa es que se me entrecorta mucho. Alcanza a escuchar, Wendy, ¿qué dices? Pero Que cuando vamos a evaluar a una persona, Wendy, cuando nos toque a nosotros evaluar, no vamos a ser castigadores. Tenemos que entender que la persona tiene problemas, que la empresa tiene problemas y que todo eso junto afecta al puesto. ¿Sí? ah, sí, profe, sí, claro, entendido. Perfecto. ¿Listo, Andrés? ¿Entendimos eso? Sí, sí, Andrés, tienes razón. Hay que tener varios puntos de vista, pero siempre siendo muy respetuoso del ser humano. Siempre. ¿Ok? Siempre, siempre. Bueno, chicos, no ha sido más por hoy. Para mí es un placer haber estado con ustedes. Este CIPA va a quedar grabado para que aquellos cortes en los que se fueron a tomar jugo los puedan volver a ver. ¿Ok? Bueno, Muchas señor, gracias, profe. igual es cualquier inquietud, pues le estamos comentando, tutor. Claro, acuérdense que por el Skype yo tengo un horario de atención y ahí por el Skype me comentan. Bueno. O por el correo. ¿Listo? Sí, está Chao. bien, profe. Vale. Chao, Wendy. Chao, Lady. Chao, Andrés. Que estén bien. Gracias, profe. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.